Muy bien, pues Mami es una película del director canadiense Xavier Dolan, y en ella se cuentan que en Canadá se aprueba una ley interna para los chicos conflictivos y, la madre del protagonista, Diana, asume la educación de su hijo que tiene ADHD para que no le intervengan. Eh, bueno, sobre esta película decir, yo he nacido en 1994, tengo ambiciones e intereses cinematográficos desde hace tiempo, pero sí que recuerdo un gran shock cuando vi que esta película la había hecho un chico de 26 años y que era su quinta película. Me parece un caso pues como el de Matthew Gregory Lewis cuando escribió El monje y tenía 19 20 años o así, pues que, que tú no tienes que es que da la sensación de que tú no tienes oportunidad de que te cojan de que te cojan esa película o que te cojan ese libro con esa edad, y estas personas lo consiguieron y me parece de verdad un logro enorme. Eh, Además, me pasó que esta película la vi en unos cines muy pequeños de Valladolid que están junto al Gran Teatro Calderón, y en una sala de 20 personas. Entonces yo interpreté que la película era en 4 tercios porque la pantalla del propio cine, al ser tan pequeña, solo permitía 4 tercios. O sea, el formato 4 tercios es un formato más cuadriculado de pantalla que hace que se usó hasta 2001 más o menos, y luego se pasó al 16 novenos en el que era un plano un poco más ancho, un poco más panorámico. Entonces, en esta película sucede que es un drama bastante grande, pero hay una escena en la que se supone que hay una liberación de oxígeno dramático, por así decirlo, y el chico protagonista estira los brazos y hace que el plano se convierta panorámico después de haber estado durante alrededor de una hora y media cuadriculado. Entonces, este fue uno de los elementos que hizo que me flipara esta película como me habían flipado pocas. Me parece además que precisamente luego, habiendo visto otras películas tanto anteriores como posteriores de Xavier Dolan, en esta se encontró en un estado particular de gracia, porque sí que es verdad que en esas otras películas, aunque haya tenido repartos más internacionales, más famosos, sí que generalmente ha tocado unos temas muy existenciales, unos temas que tienen particular interés cuando eres una persona muy joven con mucho interés en las filosofías, y, creo que en esta película lo consiguió equilibrar de una forma mucho mejor a lo que lo ha conseguido posteriormente. O sea, creo que 4 años antes de esta película, como con 22, hizo otra llamada Lawrence Anyways, que igual es la siguiente mejor que ha hecho, pero aún así era una película que igual pecaba demasiado en algún momento de gafapasta, no de forma muy intencional, sino que el chico igual por la propia madurez personal era lo que podía transmitir. Y en sí, decir además a mayores que los actores, el actor y la actriz principal de esta película, que son En Dorval y Antoine Olivier Pilon, me gustaron muchísimo. O sea, me llamó luego la atención que no les viera en demasiadas cosas más, pero además me resultó muy atractivo ese francés de Quebec con el que se grabó la película. Y bueno, es que sí que es verdad que me parece que es una de las películas que más impacto me han supuesto del siglo XXI. Bueno, la verdad que a mí también me impactó mucho la película la primera vez que la vi. Esta vez verla en versión original me ha hecho confirmar, como dices tú, Oscar, las grandes interpretaciones de ellos dos, también de Kyla.
su vecina, que no recuerdo el nombre de la actriz, pero que me parece un personaje fantástico. Y luego también los dilemas que plantea existenciales, como dices tú, ¿no? O sea, uno de ellos que es también muy real es ¿qué es peor? O qué acaba siendo incluso mejor. Demostrarle a tu hijo que eres invencible o aceptar tu condición de persona que tiene un límite y mostrarle también a tu hijo que eres una persona que tiene límites, que no va a estar siempre ahí, que precisamente puede venirle bien al adolescente ver que su madre no lo va a aguantar todo, ¿no? Pasa mucho o veo yo mucho en los críticos a veces con Xavier Dolan, que si se hace a veces excesivo con algunas escenas. Yo en Mami percibo que ninguno de los conflictos dramáticos o cotidianos que surgen son gratuitos. O sea, creo que todos expresan algo y que todos tienen muchísimo valor y no es más, por ejemplo, no es más, no es mejor, no tiene por qué ser más valorado el momentazo de la película, de la secuencia de montaje con la banda sonora de Ludovico, Experience, que es básicamente la madre proyectando un futuro diferente para su hijo, que, por ejemplo, la escena en la que por primera vez Kyla llega a su casa y hay un choque espectacular entre la educación que han recibido en esa casa con la educación que ha tenido Kyla, ¿no? Creo que todas las escenas suman y creo que vuelve a ser Xavier Dolan completamente sobresaliente también con el uso técnico de la cámara. O sea, los desenfoques por mucho que estén 1:1, ¿no? Se llamaría el formato. O sea, los desenfoques, la utilización de la luz durante el día, las sombras, no sé, me parece, como decía, yo creo que es un poco lo que decía Oscar, ¿no? Que estaba en un estado de gracia absoluto en esta película. O sea, todo trabaja. Es que es increíble esta película a todos los niveles. Y es una. De hecho, No, iba a también, decir que es un sí, drama perfecto casi, ¿no? sí. A mí la primera vez que la vi, al contrario que a vosotros, me gustó, pero yo creo que no acabé de entrar del todo. O sea, es en plan bastante, o sea, me había gustado bastante, admiraba muchísimo el trabajo del formato y la escena en la que, como dijo Oscar, desoxigena, ¿no? Narrativamente, eh, digamos, cómo alcanza una felicidad verdadera el personaje de Antoine Olivier Pilon. Esta vez que la he vuelto a ver me ha gustado un montón. O sea, creo que es una película muy compleja. O sea, creo que también el trabajo que existe en la construcción de personajes es algo brutal. O sea, por ejemplo, me flipa el personaje de Kyla, la actriz es Susan Clement. Por ejemplo, ese personaje que tiene, que realmente estamos viendo en la película no una relación familiar, sino dos, porque la suya, la del personaje de Kyla, la vemos a cuenta gotas, pero vemos cómo existe una infelicidad dentro de su ser que solo, digamos, alcanza una felicidad plena cuando está con el personaje de Andorval y con el de Antoine Olivier Pilon, que de hecho es cuando ella padece tartamudeo, ¿no? Y digamos, deja de tartamudear cuando está con ellos, o sea, no en el instante, pero cuando ya empieza a coger confianza. También a nivel musical, creo que, claro, yo siempre entiendo que la felicidad plena de esta película solo se consigue en los momentos en los que la cámara está en un formato más panorámico. Y son en Entonces, total, igual en toda la película, 3 minutos o así, o sea, es claro, poquísimo tiempo. sí, no es mucho. Entonces, Xavier Dolan también utiliza mucho la música con temas bastante alegres. Ahora mismo no me sé Bueno, exactamente creo que suena los nombres. Oasis, suena, por Sí, ejemplo, Wonderwall, sí. Wonderwall. Oasis suena cuando él abre la, Mm, la, ujú. la pantalla, por así decirlo.
pero luego otros que se utilizan que me dan una sensación de falsa felicidad al final. O sea, muchas, cuando él está... Él realmente, es que, hostia, es jodido. Cuando él está supuestamente feliz, por ejemplo, moviendo, está en el supermercado, dando vueltas con el carro, que está sonando también una música muy muy optimista, tampoco narrativamente veo esa escena como, o sea, que como tal, Sí. quiero decir, Pero tiene mucho y sentido lo que tú dices porque hace el que relacione la felicidad con temas muy pop es algo como muy generacional. O sea, Shane Baker, por ejemplo, también lo ha hecho. O sea, si ves claro, Red Rocket, te suenan además boy bands que son muy únicas de una época, de una generación en concreto, que es lo que le pone alegre ponerse esa música. Y el resto de música ya es de composición de Ludovico Einaudi, como ha dicho antes Dani. sí. Tiene mucho Luego, sentido. luego también, o sea, la película creo que es tremendamente angustiosa, o sea, desde que empieza hasta que acaba. Y hay uno de los pocos momentos en los que el personaje, estoy diciendo el nombre del actor, Steve, era Sí, el hijo, Steve. Steve. Sí. Uno de los pocos momentos que él está tranquilo, que es en la escena del karaoke, que creo que es brutal también, llegan unos y se burlan de él. ¿No? Entonces, como que él no puede ni aunque quiera alcanzar una tranquilidad plena, porque tampoco la sociedad se lo permite. Eh, y claro, o sea, que todas estas cosas que estamos diciendo, que dentro de de la estructura general de la película funcionen tan bien, creo que es o sea, una auténtica locura que es eso, que funcione bien y que Claro. joder, he utilizado mucho esta palabra en este programa efectivo, Claro, porque es... de hecho es que es muy sorpresivo ver cómo elementos tan dispares se unen, porque es que en todas las demás películas que hemos visto de Xavier Dolan es que no se han unido tan bien, ni de lejos, en mi opinión. O sea, muchos de los logros en esta película en las otras son carencias, porque está de más de dilatado algo o 500 cosas más, o sea, a mí me parece una película muy relevante. Yo creo que dentro del siglo XXI para mí es de las 5 más importantes que he visto en estos tiempos. Y, y sinceramente es una película, os digo, cuando dije de verla, que me dio miedo volver a ver. Porque como la tengo en mi ser tan estandarizada, como algo que fue creo que eran 20 años cuando los que tenía yo cuando la vi. No sé, ese fuego que me crea, o sea, volviéndola a recordar, lo sigue teniendo. Y acerca, hemos hablado varias veces de ese cambio de formato en escena. Ni siquiera es una novedad eso que está haciendo. O sea, creo que un videoclip de Madonna o de Beyoncé o algún artista ya lo hizo en su momento. Pero buscar ese sentido narrativo esperando tanto, con esa frialdad, a mí me parece un meritazo y que es eso, estamos hablando muchas veces estoy hablando porque lo estoy diciendo yo creo que todas las veces, de la juventud de Dolan, el, el ser tan paciente va muy en contra de los elementos que se asocian a la juventud que tiene, el cómo guarda ese recurso. Sí que es verdad que luego lo vuelve a hacer una segunda vez y pierde mucha menos organicidad porque ya no es la primera vez que lo ves, es en plan cuando ves que a Goku se convierte en Super Saiyan una vez, cuando ves luego a Vegeta pues ya te da lo mismo porque es en plan, vale, lo he vuelto a alcanzar, no estás rompiendo una pared. Es que yo comparto mucho la misma sensación. Tenía miedo, de volver a ver Mami. Yo he recomendado mucho esta película. Esta película se sitúa en uno de los años más importantes de mi vida en relación con el cine. 2014
entre 2013 y 2015 vi una cantidad de películas que me marcaron como en ninguna otra época del cine contemporáneo, es así. Y mami, o sea, o sea, ser un mar de lágrimas verla la primera vez, esta vez no tanto. Y luego se la he recomendado a mucha gente y mucha gente me ha dicho lo mismo, que es que me ha destrozado esta película. Luego además esta película tiene una cosa que es muy detallista. Por ejemplo, con el tema del personaje de la madre, con que no prostituirse, pero como con que tenga que ir y vaya muchas veces muy escotada o muy como con eso, con ropa, ¿no? De enseñar cacho a entrevistas de trabajo, no sé qué, el tema de que más que el chicle hay mucho, de una manera así como un poco, entre comillas, un poco vulgar, ¿no? Pero luego al mismo tiempo ese contraste con que es una madre súper sincera, súper directa con su hijo, una madre que no engaña a su hijo, o sea, no es una madre que eh, no le permita fumar a su hijo si luego ella va a fumar a escondidas, no. A ver, si yo fumo, es una hipocresía que yo te impida fumar cuando tienes casi 16 años, cuando igual yo también en esa edad intenté fumar y tal, y yo estoy fumando delante de ti. Es que es una hipocresía total. Luego que es una madre que digamos, eh, es muy joven a nivel de un entendimiento de los problemas que su hijo tiene. mm, es valiente y luego es una madre muy, eh, como muy base, entre comillas, en ese sentimiento tan protector, ¿no? De su hijo, muy animal, también se podría decir. Yo creo que también los detalles de la miseria y de la picaresca se ven muy bien. Me encanta el detalle de cuando le va a acercar una botella de vino, le va a regalar una botella de vino a la a Kayla, a su vecina, y lo que hace es coger una botella, la rellena con un vino de estos de caja de cartón y disfraza, ¿no? Ese regalo porque también no tienen dinero, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la película es muy detallista y creo que esa avalancha de detalles te hace eh, empatizar mucho más con los personajes. Se ha dicho que o sea, hemos dicho, Oscar Iván, que la peli, pues bueno, es como lo mejor que tiene Xavier Dolan, es muy superior al resto de sus películas. Yo aquí quiero destacar una película que ya sabe Iván que me gusta mucho, de Xavier Dolan, que es Solo el fin del mundo, que a mí me pareció una película magnífica. Si no está al nivel de Mami, yo creo que es también porque es menos versátil a nivel de que no tiene una secuencia de montaje espectacular como aquí, ni creo que tiene ni creo que sea una obra Bueno, tan era todo sí, más teatralizado, ¿no? Es que la vi sí, o hace ya sea, años, pero era todo sí, casi Solo el dentro de fin una del casa, ¿eh? mundo. Claro, Solo el fin del mundo una persona que se va, que le diagnostican un cáncer, una enfermedad terminal y se va a una granja, casa parecida, más chiquitilla, pero parecida a la de en agosto, a la que vimos en agosto, y ahí está con Vincent Cassel, con Les Sedux, también salen en esa película, y es como pues esa persona vive esos últimos momentos y qué decisión toma respecto a esa posible transmisión de información de si tiene cáncer o no. Y yo, eso, me parece una película maravillosa, me encantó. De hecho, con Solo el fin del mundo, creo que lo pasé hasta peor a nivel de, pues eso, de estar triste, de dramatismo, pues, de pasarlo mal, ¿no? Sí, bueno, Eh, a Solo el fin del mundo se le achacaba mucho el exceso dramático o algo así. sí, O que leía críticas de que es que la película es solo personajes gritándose entre ellos. Pero sí que tenía sí. una hondura dramática muy fuerte. O sea, no me pareció a mí, desde el recuerdo hablo, no me pareció a mí tampoco tan
tan insoportable No, no, no. como Yo, Bueno, para decías. mí, es No, la no, no. tolerancia al drama continuo que tenga cada persona. Claro. Dolan le va mucho que a todos les estén pasando cosas muy graves todo el rato. Pues igual que Andrew Dominic cuando ha hecho Blonde, pues está todo el rato pasando cosas terribles. Pues si tienes más o menos tolerancia a eso, pues la puedes más o menos disfrutar, y si no, pues la vas a quitar cuando lleves media hora, porque ya tendrás en media hora una dosis de drama de 2 horas y media convencional. Y ya Bueno, está. yo quería comentar una curiosidad, más una curiosidad de nada, que es que para que ubiquéis bien a Xavier Dolan, aparte de director, es actor. Eh, eh, Igual la película con más éxito en la que ha salido es It, capítulo 2, que es el protagonista de la primera secuencia, eh, que interpreta a un personaje que se llama Adrian Mellon, que es el protagonista también del primer, o sea, en el libro de Stephen King, del primer capítulo. Entonces os dejo esa curiosidad para, si habéis visto It, le pongáis cara. Y era eso solo lo que quería decir. muy bien. Pues dicho esto, pasamos a la última película del programa de hoy. Vamos con la representante de, bueno, pues de un cine que habla mucho, ¿no?, de familias, que es el cine de animación. Vamos a hablar ahora de Los Mitchell,